presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó este jueves la nula reacción de Occidente a las informaciones sobre el envío de tropas norcoreanas a Rusia para combatir junto con el ejército ruso contra Ucrania, y advirtió de que Moscú incorporará más soldados de Corea del Norte si la comunidad internacional no toma medidas urgentes. El presidente ruso Vladimir Putin evalúa la reacción de Occidente. Putin evalúa la reacción de los países de la OTAN y también evalúa la reacción de Corea del Sur, dijo Zelensky en Kiev durante una entrevista con la televisión surcoreana KBS, que el jefe de Estado ucraniano ha publicado íntegramente en sus redes sociales. Zelensky ha agregado que si no ocurre nada, Vladimir Putin aumentará el número de soldados norcoreanos que llegan a Rusia para unirse al ejército ruso que lucha contra Ucrania. Y yo considero que la reacción de nuestros aliados al día de hoy es nula, declaró. Serán 3.000, 10.000 o pueden ser 100.000 y dependerá directamente de la reacción de Occidente. Si esta reacción es débil, serán más, recalcó el presidente ucraniano. En la entrevista también Zelensky repitió que unos 3.000 soldados norcoreanos ya han llegado a Rusia para luchar junto al ejército ruso. El contingente, agregó, está formado por soldados y oficiales. Ya se encuentran en campos de entrenamiento de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania. Rusia combate en esa región a las tropas ucranianas que ocupan desde agosto parte del territorio ruso. Tropas rusas protegen además la frontera con Ucrania para evitar nuevas incursiones. Zelensky, que insistió en la línea de anteriores declaraciones de Seúl y de Kiev, en que la primera hornada de militares norcoreanos que serán enviados a Rusia, de la que forman parte los de Kursk, podrían llegar a los 12.000, afirmó que los soldados norcoreanos aún no han entrado en combate, pero que espera que lo hagan en esos días. Además, el jefe del Estado ucraniano advirtió que Moscú y Pyongyang preparan también el envío de ingenieros militares norcoreanos a Rusia, donde dijo que también se espera que lleguen civiles de Corea del Norte para trabajar en la industria militar rusa. Zelensky también recordó que antes de enviar personal militar, Corea del Norte ya suministró a Rusia misiles y 3.5 millones de proyectiles de artillería. En un comunicado emitido este viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado sobre una serie de ataques aéreos y terrestres dirigidos a deshabilitar aeródromos y vías férreas en Ucrania, utilizados por las fuerzas de Kiev para el transporte de armamento proveniente de Occidente. Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha visto un incremento de las operaciones militares en los últimos días. Según la declaración oficial, desde el 26 de octubre hasta el 1 de noviembre, el ejército ruso ha llevado a cabo un total de 44 ataques grupales, utilizando tanto armas de precisión como vehículos aéreos no tripulados, drones, para alcanzar diversos objetivos militares de Ucrania. Entre los blancos de estos ataques se encuentran instalaciones energéticas críticas que sostenían la operación del complejo militar industrial de Ucrania, así como un centro de control de sistemas no tripulados del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además de las instalaciones energéticas, los ataques rusos han logrado destruir talleres de producción y almacenes de drones de ataque, depósitos de municiones y combustible, así como puntos de despliegue temporal de unidades militares ucranianas, formaciones nacionalistas y mercenarios extranjeros. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia del Kremlin para debilitar la capacidad militar de Ucrania y limitar su acceso a recursos y suministros críticos. El Ministerio de Defensa de Rusia también destacó que en la última semana un total de 53 soldados ucranianos se han rendido como prisioneros de guerra en la línea de contacto. A pesar de estos desarrollos, las cifras reportadas sobre las bajas ucranianas durante este periodo son alarmantes.
Se estima que cerca de 17.500 efectivos han perdido la vida en diversas áreas de la operación militar especial, como la ha denominado el Kremlin. Este aumento en la intensidad de los ataques rusos y las crecientes bajas entre ambos bandos sugieren que el conflicto está lejos de resolverse y tanto las Fuerzas Armadas de Rusia como las ucranianas parecen estar intensificando sus esfuerzos en un enfrentamiento que ya ha causado una grave crisis en la región. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró en una entrevista publicada este viernes por el diario turco Hurriyet que Estados Unidos y Rusia están al borde de un conflicto militar directo. Bajo el gobierno del actual presidente estadounidense Joe Biden, que ha forzado hasta el límite la espiral de la enemistad con Rusia, nuestros países se encuentran al borde de un conflicto militar directo, dijo Lavrov. En la entrevista realizada tras la cumbre del grupo BRICS, celebrada la semana pasada en la ciudad rusa de Kazán, y en la que participó Turquía, Lavrov dijo no tener preferencias respecto a los candidatos, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, que compiten por la presidencia de Estados Unidos. Nosotros no tenemos preferencias. En el pasado, el gobierno de Trump ha impuesto a Rusia un número mayor de sanciones comparado con sus predecesores, dijo Lavrov. Pero gane quien gane las elecciones, no vemos una perspectiva de que la rusofobia de Estados Unidos vaya a cambiar, agregó el ministro, que al mismo tiempo subrayó su disposición de un diálogo. Si los americanos mostrasen una intención seria de llegar a un acuerdo sincero sobre la base del principio de la mutualidad y el respeto a los intereses de ambos, nosotros estamos dispuestos a dialogar, dijo Lavrov. El ministro subrayó que Rusia está abierta a una solución política en Ucrania, pero que esta no debería venir en forma de un alto al fuego temporal, sino de un acuerdo que elimine los fundamentos del conflicto. Entre estos mencionó la expansión de la OTAN hacia el este, la amenaza a los intereses de seguridad vitales para Rusia y la vulneración de los derechos de los rusos y los rusoparlantes en Ucrania. Pero en la actual situación la tensión solo aumenta, lamentó Lavrov. Washington y sus aliados dan todo tipo de apoyo a Kiev y debaten una posible llegada de misiles de largo alcance de fabricación occidental para atacar objetivos en el interior del territorio ruso, dijo. En esta situación no parece posible que ningún país, tampoco Turquía, pueda llevar a cabo una mediación exitosa, concluyó el ministro. Estados Unidos, por otra parte, advirtió este jueves que ya hay unos 8.000 soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk, listos para sumarse a los combates contra Ucrania, por lo que su incorporación definitiva podría ocurrir tan pronto como en los próximos días. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.